Vamos a compartir juntos algunas reflexiones sobre la parashá esta semana, ¿no? El texto de nuestra parashá es una parashá que está compuesta por dos parashiot, como ocurre en muchas oportunidades. En este caso es Bahar Bejukotai o Behar Bejukotai. Toca toda la temática del descanso de la tierra, del jubileo, del año sabático. El espíritu general de esta parashá amplificada es de que el hombre tiene que vivir en paz con la tierra. Es interesante porque estar en paz con la tierra no significa solamente con la tierra por el hecho de que la tierra tenga vida. Por supuesto, es la que produce los frutos de los cuales nosotros nos alimentamos. Pero estar en paz con la tierra significa estar en paz con la tierra desde lo ético, desde la conducta y además con los habitantes de esta tierra. Por eso nuestra parashá se va a dedicar fuertemente a elaborar quién es dueño de la tierra cuando esta tierra se vende, cuando determinada propiedad, que está obviamente unida a la tierra, vuelve a los poseedores anteriores, cómo se administran las deudas, cuánto hay que pagar cuando uno quiere recuperar su propia tierra, su propia propiedad, cómo se maneja todo eso. Y bajo la consigna que ya hemos hablado más de una vez, de que Likola Aretz, que toda la tierra pertenece a Dios, bajo esa consigna, que no es poca cosa, lo que quiere decir el texto todo el tiempo es que, como la tierra francamente pertenece a Dios, entonces uno no puede manejarse con aquello que está sobre la tierra, que es prácticamente todo lo viviente, manejarse como si uno fuese el dueño y soberano de aquello que está sobre la tierra. Entonces hay como una cantidad de preceptos en los cuales el hombre es exigido, es demandado a manejarse con una ética muy especial. Es interesante porque cuando comienza la creación, Dios le dice al hombre que se enseñoree sobre toda la tierra y que gobierne a los animales que acaban de ser creados y que lo haga de manera ordenada y de manera, los sabios agregan, de manera respetuosa. O sea que hay como dos consignas que acá se mezclan. El hombre es el rey de la creación, pero a su vez esa creación le pertenece a Dios y no le pertenece al hombre. Entonces como que tiene prerrogativas sobre la tierra y sobre aquello que está sobre la tierra, pero a su vez debe manejarse con cuidado porque no es el dueño de todo eso que llamamos, planeta, naturaleza o vida sobre la superficie de nuestro planeta. Uno de los incisos que el texto trae es la realidad de qué pasa cuando alguien que es tu hermano, miembro de tu pueblo, de tu sociedad, se empobrece. Recuerden, como dije al principio, que todas las cuestiones comerciales de ventas y compras de las propiedades y de las tierras están en estas dos perashot muy bien explicados. Pero lo fascinante es que esto se mezcla con la dimensión ética y no solamente con la cuestión de ganancia o con el cálculo económico de qué ventaja poder lograr, como muchos comerciantes hacemos en términos cotidianos, en el hecho de, frente a situaciones de oportunidades que se nos brindan, cómo podemos aprovecharlas mejor para que nosotros, logremos una ganancia superior a la que eventualmente hubiéramos logrado si esa oportunidad no se nos hubiera dado. El texto dice: cuando se empobreciere tu hermano y vacilare su mano, junto a ti habrás de sostenerlo, fuere extranjero o residente y que viva contigo. No habrás de tomar de él ni interés ni lucro, y habrás de temer a tu Dios porque viva tu hermano contigo. Tu dinero no habrás de darle a interés y con lucro no habrás de darle tu comida. Fíjense qué interesante. O sea, el texto lo que está diciendo es, si alguien está en una situación de indigencia o si alguien cayó económicamente y necesita, más allá de que se haga un comercio con él, de que se lo apoye, de que se lo ayude, aunque vos lucrás con aquello que tenés cuando lo comprás o cuando lo vendés, en el caso de una persona así tenés que dejar todo de lado. Y lo primero es llegar al corazón de ese individuo y ayudarlo y apoyarlo sin lucro. Y le vas a dar lo que necesita sin interés. Pero entonces, ¿y dónde está mi negocio? No hay negocio acá. Porque la persona no está haciendo un negocio con vos, te está pidiendo ayuda. Y esto a veces es difícil de entender. A veces estamos tan envueltos, tan imbuidos en una sociedad consumista, una sociedad del lucro, una sociedad donde queremos
estar mejor posicionados económicamente todo el tiempo, que a veces el poder hacer la disquisición entre quién está como nosotros comerciando y quién está pidiendo ayuda, quién está tratando de conseguir algo para poder comer y alimentar a su gente, o para buscar un cobijo porque si no, no tiene dónde estar. Entonces la Torah dice, todo lo que dijimos antes desaparece. Acá tenés que ayudar y tenés que apoyar, porque lo importante es que se haga lo que corresponde, que la dimensión ética esté presente. Nadie te dice que no trabajes para poder ganar y estar mejor. Nadie te dice que no utilices la virtud de la inteligencia si lo tenés como don para lograr una situación superadora. Lo que te estamos diciendo, diría hipotéticamente los textos de la Torá, es que seas un mensch, que seas una buena persona y que hagas lo que corresponde según los dictados de tu corazón y tu conciencia, y no solamente los dictados de tu apetito. Pensémoslo bien, sería buenísimo si lo pudiéramos tener en cuenta. Shabbat Shalom Mevorach para todos.